Muy buenas, hermanos y amigos. Como siempre con ustedes para tratar temas que son importantes y que entendemos que lo hacemos para edificar al pueblo del Señor. En este su programa Fe y Razón, que es un programa de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, honrando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, una vez más, con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, quien nos está trayendo una serie de capítulos que tienen que ver con las falsas doctrinas, en donde él está investigando toda la información necesaria para que nosotros podamos conocer un poco más de distintas doctrinas, de distintas cosmovisiones, y lo hacemos con todo el respeto, pero honrando la verdad de nuestro Señor y su palabra. Julián, una vez más, bienvenido, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar por aquí, compartiendo contigo, compartiendo con cada uno de aquellos que sintonizan el programa Fe y Razón, y los jueves, que son los espacios pues donde estoy tratando este capítulo que se llama Doctrinas Falsas. Hoy vamos a continuar con un tema que nosotros iniciamos la semana pasada y que tiene que ver con una doctrina, un conjunto de doctrinas, vamos a decirlo así, porque es mejor llamarlo de esa manera, porque es un conjunto de doctrinas que forman parte de una religión mundial, una religión que es muy conocida en el mundo, una religión que por lo menos de manera numérica no podemos decir que son los practicantes en sí, porque hay muchos que son, la mayoría realmente son nominales que pertenecen a esta religión, y en República Dominicana es la religión mayoritaria. Nos referimos a el catolicismo, a lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y hemos querido tratar este tema, empezamos la semana pasada y hoy vamos a continuar, y lo hemos querido hacer con mucho respeto a las personas. Tenemos amistades que profesan esta religión, hemos trabajado juntos en aspectos que tienen que ver con temas que son comunes a nosotros y a ellos, pero que no tienen que ver con doctrina en sí, sino con aspectos de principios que están queriendo ser violados en la sociedad dominicana, que hayan una base en la Biblia, porque no todo lo que podemos presentar aquí sobre el catolicismo, podemos decir que no hay nada en el catolicismo que se apegue a la Biblia. Y en temas que tienen que ver con la vida, la familia, el matrimonio original, esos son temas que los católicos y nosotros que no pertenecemos a esa religión, pues estamos de acuerdo, y son temas que sí tienen que ver con doctrina. Ahora bien, ya en aspectos del conjunto de doctrinas que el catolicismo tiene, pues definitivamente no es el conjunto de doctrina en sentido general que nosotros tenemos. Y en ese caso, pues no hay tal ecumenismo como el liderazgo máximo de la Iglesia Católica ha querido promover y ha querido fomentar, porque el ecumenismo tiene que ver con que todos nos amparemos en un mismo conjunto de doctrinas. O sea, todos nos amparemos en una misma iglesia, y eso definitivamente no lo hay. Y una evidencia de eso fue que la Reforma Protestante de 1517, del siglo XVI, cuando aparece el reformador Martín Lutero, y luego una reforma que se extendió en Europa, y fue precisamente por eso. O sea, la reforma, la idea de los reformadores era hacer cambios dentro de la Iglesia Católica con la finalidad de que el catolicismo romano volviera a la Biblia, algo que definitivamente
ha perdido. Nosotros hablábamos en la clase, hablábamos en el conversatorio pasado de que para el catolicismo romano la palabra de Dios no es solo la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia, es la tradición de esa iglesia, es el catecismo y son las declaraciones ex cátedra que hace el Papa, son consideradas literalmente palabras de Dios. Por ende, ya desde ahí hay un gran problema, porque nosotros creemos en sola escritura, que fue una de los puntos que la Reforma levantó. Solo la escritura. Creemos en la infalibilidad, no de un hombre como el Papa, que es un hombre, no es un ser que vino del cielo, es un hombre. Y aún si hubiese venido del cielo también está mal, porque la palabra de Dios nos dice que si a un ángel viene con otro evangelio, pues es maldición. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Creemos en la operación directa del Espíritu Santo como el representante, y no nada más un representante, sino que es parte de la deidad, que es parte de Dios, que es Dios mismo quien opera en su iglesia, en su pueblo, y quien es el instrumento para regenerar, santificar, guiar, consolar, adiestrar, capacitar, usar al creyente para la expansión del reino de Dios en la tierra. Entonces, con esa pequeña introducción, Carlos, yo quiero conectar con aquellas cosas que íbamos, ¿verdad? Donde nos quedamos, pues continuar hoy para completar lo que hemos querido traer en este segundo programa que estamos haciendo, donde textualmente decimos que el catolicismo entra dentro de las falsas doctrinas. Entra dentro de las falsas doctrinas, y la intención de este capítulo que se abre los jueves en Fe y Razón es desenmascarar la mentira para exponer la verdad. Y tenemos compromiso primero con el Señor. Amamos a cualquier persona y amamos mucha gente que está en esa religión, pero nuestra mente, como dijo Martín Lutero, está cautiva a la palabra de Dios. Entonces, nosotros vimos en el primer programa, a manera solamente de mencionar, ese tema de la palabra de Dios, cómo hay una gran diferencia entre nosotros los cristianos y el catolicismo. Vimos también que el catolicismo rinde culto y adoración a María. Eso es un tema que si ustedes no vieron, le invitamos a que vean esa primera parte, si no pudieron verla, y lo que se han conectado es con esta segunda parte, donde ahí explicábamos por qué no se puede rendir culto ni adoración a María. El tema de la adoración a las imágenes, eso es totalmente contrario a la palabra de Dios, como más adelante vamos a demostrar. El tema de los sacramentos como un medio para obtener gracia santificadora, eso es lo que el catolicismo promueve con los sacramentos. Quizá muchos católicos no lo saben, porque hay muchos católicos, Carlos, y ustedes que están ahí, que son por tradición, y muchísimas de estas cosas no las conocen bien, que por eso es importante reflexionar en todo esto. Y quien les habla viene del catolicismo romano, y no de ser un católico nominal, sino un católico practicante. Pero al exponerme a la Biblia y comparar todas estas cosas con la Biblia, el Señor abrió mis ojos y me hizo ver en el error en que yo estaba caminando. La Santa Cena o la Eucaristía, el tema de la transubstanciación, que es donde supuestamente cuando se hace el proceso en la misa, el vino y el pan se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Una herejía a carta cabal. Los que mueren en pecado necesitan pasar por el purgatorio. Nosotros decíamos que en la Biblia no aparece esa palabra por ningún sitio, y más adelante vamos a ver en qué tiempo fue establecida esta doctrina. El gobierno es jerárquico, basado en una persona que es
prácticamente para el catolicismo una persona casi divina, que es el Papa, aunque quizás algunos que me están escuchando decir esto dirán, no, eso no es así, pero en la práctica es así. La infalibilidad del Papa, como alguien que no falla, no comete errores. Aquí decimos en buen dominicano, todo el que come con sal, toda persona, Carlos, que come con sal está sujeta a errores. O sea, nosotros los humanos cometemos errores. Entonces, el Papa es infalible, que no falla, que no comete errores. Eso es una herejía. El Papa es representante, el que representa la autoridad absoluta. El Papa es infalible. Todos esos criterios, a la luz de las Escrituras, se caen. No tienen un aval bíblico. Entonces, otras creencias del catolicismo y que también es importante que recordemos es el tema del celibato de los sacerdotes. Más adelante vamos a ver que eso es una práctica que la Biblia ni siquiera manda a ese tipo de acción. La confesión por los sacerdotes, sí, la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados, pero la Biblia nos manda a confesar nuestro pecado con Dios directamente, no ir a donde un cura a decirle nuestros pecados como si él fuera un mediador. La Biblia dice claramente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es el mediador. Entonces, nosotros sí debemos confesar nuestros pecados. La Biblia habla de confesar nuestros pecados a Dios y confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Pero yo no tengo que ir a donde un señor a exponerle mis pecados para que él me mande a hacer unos cuantos rezos y ya con eso ya yo estoy libre de mi culpa. No, hay que ir a Dios directamente, porque entonces, ¿dónde está esa fe ahí? Si yo tengo que ir donde un individuo creado por Dios, cuando Dios me dice, ven a mí, o sea, ven literalmente a mí, habla conmigo. Entonces, en ese sentido, eso es una práctica que no haya base en las Escrituras. No sé, Carlos, si tú quieres decir algo hasta ahora que he estado haciendo estos comentarios para continuar. Fíjate, Julián, tú mencionaste unos puntos interesantes, obviamente haciendo un repaso de lo que hablamos la semana pasada en el primer programa, pero a mí me parece también que los católicos, cuando están en la visión de sus doctrinas y forman los dogmas, se van en algunos versículos de la palabra de Dios donde ellos toman un solo versículo y hacen una interpretación en la cual es el magisterio de la Iglesia Católica que les presenta las directrices para poder guiarse sobre la base de esa interpretación, porque tú mencionas que la confesión de pecados tiene que ser directamente con Dios y exactamente es lo que nos establece la palabra de Dios. Con Dios y también si yo te fallo a ti, o sea, yo tengo que pedirle perdón a Dios, pero yo tengo que pedirte perdón a ti. Exacto, es lo que dice la palabra, pero también hay un texto, hay un versículo que ellos toman de Juan capítulo 20, versículo 23, donde dice que el Espíritu Santo le dice a los apóstoles que a quienes ellos le perdonen los pecados, estos los son perdonados. Y a quienes le retengáis los pecados, estos les son retenidos. A mí me parece que hay una descontextualización de Juan capítulo 20, versículo 23 específicamente, porque el Espíritu en ese momento estaba haciendo que los apóstoles organizaran lo que no tenía el mundo en ese momento, que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos eran en ese momento los únicos que tenían la encomienda de llevar el evangelio a todas partes. Entonces ellos estaban perdonando los pecados, pero era de manera directa, como dice el texto también, por ejemplo, de Santiago. Santiago me parece que es en el capítulo 5, del versículo 16, donde se hace lo que tú dices, que entre nosotros nos confesemos nuestros pecados, es decir, yo te falto a ti, y yo voy a donde nuestro pastor, por ejemplo, o un hermano, y contigo ahí también yo digo, Julián, mira, perdóname, yo te ofendí la semana pasada, yo me siento mal, o sea, nos estamos confesando nuestras faltas, pero eso es en términos de la comunidad, o sea, en el término general.
no yendo específicamente a alguien para que esa misma persona nos perdone los pecados, porque solo esto lo hace nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que para tú establecer una doctrina, tú no te puedes basar en un versículo bíblico. O sea, hay un refrán muy conocido que dice que un texto sacado de contexto es un pretexto. Entonces, para tú hacer doctrina, que ese es uno de los gravísimos errores de las sectas falsas, que por un versículo te hacen todo un marco doctrinal. Tú no puedes establecer eso de esa manera. O sea, tú tienes que mirar que la Biblia, para tú establecer doctrina, tú tienes que mirar qué la Biblia dice sobre ese tema de manera general. O sea, qué es lo que Dios está estableciendo como algo doctrinal. Cuando también en la Biblia, por ejemplo, un grave error que mucha gente comete es ver los proverbios como si fueran mandamientos de Dios, por decirte algo. Correcto. Los proverbios no son mandatos del Señor, sino hay sabiduría en los proverbios, pero no son mandamientos. Uno puede establecerlo como mandamientos. Entonces, en ese sentido, cuando vemos a Jesús hablando con los discípulos en algo muy particular, también tiene que ver con, o sea, lo que tiene que ver ahí es con esa autoridad que se le había delegado a ellos, donde aquellas cosas que ellos llamaran pecado, y era realmente pecado, porque conocían al maestro, o sea, tenían una relación con el maestro, y aquellas cosas que no son pecados, ellos iban a poder discernir lo que no era pecado, porque tenían una relación con el maestro. Fueron sus primeros seguidores, fueron personas utilizadas para poner los cimientos de la iglesia, pero no era un llamado a que la gente fuera a confesarse con ellos. No hay ningún indicio en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde se vea a una gente confesando sus pecados por medio de los apóstoles. No lo hay. Lo que sí hay en todo el Nuevo Testamento es un llamado al arrepentimiento hacia Dios, un llamado a pedir nuestro perdón a Dios y los unos a los otros. Entonces, ese es un gravísimo error. Entonces, es importante que aquellos que profesan esa religión vean programas como este sin prejuicio y que puedan sacar sus reflexiones de manera personal. O sea, vaya, escudriñe más, investigue más, porque los temas vinculados con Dios son temas importantes. No, que yo nací en esa religión, yo me crié ahí. No, pero ya usted tiene una capacidad de razonamiento. Su familia, con mucho amor, lo crió ahí, es verdad. Pero lo crió por algo donde ellos fueron criados, donde ellos no hicieron análisis de estas cosas y lamentablemente están caminando por un camino de error. Tú no tienes por qué caminar por un camino de error. Recordemos que la salvación, en el sentido de en quien se ejecuta la salvación, es individual. Entonces uno no puede jugársela con estas cosas. Bueno, vamos a la primera pausa, Julián. Y luego que volvamos, vamos a entrar inmediatamente en materia. Yo sé que hay muchas cosas que tú tienes que en el primer programa pues nos faltaron para seguir analizando en esta entrega, ¿no?, de los capítulos que hemos denominado falsas doctrinas, y hoy seguimos analizando el catolicismo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos en la continuación de la segunda entrega del tema sobre el análisis del catolicismo, ¿no? En la serie de capítulos que hemos denominado Falsas Doctrinas. Nuestro hermano Julián Musa nos está trayendo estas informaciones, estas investigaciones de las distintas doctrinas que no se apegan a la palabra del Señor. Ahora, Julián, el catolicismo o la Iglesia Católica tiene muchas cosas bíblicas, vamos a decir, ¿verdad? Es como cuando tú haces una comparación, aunque salvando la distancia, del Corán, que es una religión que ya la analizamos y tiene muchísimos seguidores. O sea, lo que es el Corán y el catolicismo en el mundo. El Islam, tú dices. Exacto, pero estoy mencionando el Corán, por es cierto. En el Islam y el catolicismo tienen una gran cantidad. Sí, claro. Entre los dos, una inmensa cantidad de fieles. Sí. Y ambos van a cosas que dicen la Biblia. O sea, te dicen cosas que están en la Biblia, pero exacto, no se conectan con la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Claro. Mencionan cosas, pero no se conectan. Claro, y el catolicismo, digamos que está más apegado a preceptos bíblicos que el Islam. Eso Sí, tenemos claro. que tenerlo claro. Y el catolicismo es considerado como una religión dentro del cristianismo. En el mundo es vista de esa manera, pero realmente cuando analizamos bien y profundizamos en el catolicismo, podemos ver que el catolicismo, más que ser cristiano, es mariano. O sea, la figura de María juega un papel preponderante dentro de todo el marco de doctrinas del catolicismo. Entonces, otra creencia es la adoración de los templos, los rezos, que son repeticiones. Vamos a ver más adelante que la Biblia no nos manda a rezar, sino nos manda a orar, que son dos cosas diferentes. El tema de la adoración de los templos, o sea, hay un misticismo hasta con los templos, en el sentido de adoración dentro del catolicismo, que muchos le llaman veneración, pero veneración y adoración es lo mismo. O sea, no queramos tapar el sol con un dedo, tapar el sol con un dedo. O sea, es lo mismo. Entonces, Carlos, algo importante que debemos mirar es cuándo fue las fechas que se establecieron todas esas doctrinas extrabíblicas. Porque hubo un momento donde eso pasó. Entonces, la organización del culto a María fue en el año 381 después de Cristo. Ahí se establece la organización del culto a María. Es añadido eso dentro de esta religión del catolicismo. En el año 593 después de Cristo se introduce la doctrina del purgatorio. Ok, vamos haciéndolo, definiéndolo por partes, Julián. Ok, 381, adoración a María, adoración. Organización del culto a María. Organización del culto, muy bien. Vamos a decir, primer siglo y segundo siglo, no vemos una organización para hacerle cultos a María, ni tampoco las Sagradas Escrituras, ni los apóstoles establecieron culto de ningún tipo. Porque el catolicismo romano no existía. O sea, el catolicismo romano aparece en escena en el siglo IV de la era cristiana. Lo que es el siglo I, el siglo II, el siglo III, estamos hablando, ahí la iglesia era perseguida por el imperio. Luego, a principios del siglo IV, estamos hablando de los años 300 después de Cristo, en ese principio del siglo IV viene lo que nosotros llamamos esa mezcla donde el paganismo romano del imperio adopta el cristianismo, pero no el cristianismo bíblico como tal, sino que hace una especie de mezcla entre el paganismo del imperio y el cristianismo. Y de ahí surge, esto viene con Constantino, en lo que se llamó el Edicto de Tolerancia, cuando Constantino supuestamente tiene una revelación
y para una batalla aparece un símbolo de la cruz en el cielo, en un sueño que él tiene, y una frase que decía algo como con este símbolo vencerás. Y ahí el cristianismo bíblico, el cristianismo real, había permeado de ver cómo morían por su fe, ver cómo morían por su fe. El cristianismo fue impactando el imperio y eso, como que digamos, fue preparando todo para que Constantino cambiara. Luego de esa revelación, usó el símbolo de la cruz, lo cambió el del águila por el símbolo de la cruz, vence la batalla, y él como emperador pues fue propulsor de adoptar el cristianismo como religión del imperio, pero el cristianismo mezclado con el paganismo romano, y eso es historia, y de ahí es que surge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero ese punto es importante porque, como tú dijiste, que en el catolicismo hay una mayor concentración para hacerle adoración y culto a María, que nosotros consideramos a María como una de las figuras más importantes de la historia del cristianismo, claro, o sea, trascendental, sí, claro que sí. Una mujer que un ejemplo, una que mujer, fue digno de ejemplo, exacto. Todas las mujeres, es un ejemplo para todas las mujeres. Para nosotros una hermana de mucho amor, o sea, quien llevó a Cristo en su vientre como sierva. Sin embargo, es bueno saber en el momento en que parte ese culto hacia María, que es en el 380 y ¿cuánto tú dijiste? 81. En el 381, pero los apóstoles nunca hablaron de ello. Cristo nunca dijo que rindiéramos culto a María, ni tampoco los primeros cristianos del primer siglo, en la predicación, en la persecución, tampoco. Tú no ves un rezo a María, una petición a María de esos primeros cristianos. Tienen que esperar casi 400 años, luego precisamente de una guerra y de una nueva persecución, para imponer el paganismo, los dioses paganos, que fue en el 345 al 355, me parece, si no me falla la memoria, y luego se restablece de que no iba a ser el paganismo, sino el cristianismo que se iba a mantener. Un emperador que quiso poner el paganismo, aparentemente, Julián, eso es una conjetura histórica que voy a hacer, como que quisieron mezclar las cosas para que la gente, los paganos, estuvieran tranquilos con el cristianismo. Ahí hubo esa mezcla, en lo que se conoce, que fue realmente para el cristianismo, fue muy importante, porque las persecuciones eran muy fuertes, y ese edicto de tolerancia, estamos hablando de que se dio a principios del siglo IV, de los años 300, es que se da ese edicto de tolerancia, edicto donde ahí ya paran lo que tiene que ver con las persecuciones hacia la iglesia, pues son paradas. Las persecuciones contra la iglesia son esas persecuciones físicas, que eso fue algo muy bueno, claro que sí, muy bueno en un sentido, porque imagínense, o sea, las persecuciones a las que eran expuestos nuestros hermanos era muy terrible, muy fuerte. Eso forma parte de la evidencia del cristianismo, la fuerza y la verdad del cristianismo, que esa gente daban sus vidas ahí, y sí, ellos sabían que era verdad lo que ellos habían visto y oído. Impactaron al imperio, o sea, la iglesia impactó al imperio con el testimonio de los creyentes. Fue permeando, la gente fue abrazando el cristianismo, aunque de manera oculta muchas veces, pero todo se dio para que este emperador pues parara las persecuciones, aunque eso también trajo su gran problema también al cristianismo, porque ahí al tener esta mezcla, pues entonces ya las cosas no se estaban haciendo a la luz de la palabra, sino que el mundo ya, la cultura, había la idiosincrasia del imperio, fue permeando de una manera fuerte a la iglesia, y ese es el génesis de la Iglesia Católica. Entonces, claro, yo creo que vamos a tener que hacer un programa hablando solo de eso, Julián, ¿no? El origen
de la expansión del cristianismo. Sí, eso es todo un tema. Eso tiene que ver con la historia de la iglesia, donde ahí podemos, exacto. Entonces, en el año 593, exacto, se introduce la doctrina del purgatorio. O sea, vemos que la doctrina del purgatorio no es de la Biblia que se saca, sino de la tradición de la iglesia, del liderazgo de la iglesia católica, pues es que se introduce el tema del purgatorio. Bueno, ellos utilizan libros apócrifos como Primera, Segunda de Macabeos, me parece, si no me falla la memoria, donde ellos de ahí entienden que en ese momento, en la guerra de los Macabeos, rezaban a los muertos para que salieran yo no sé de dónde. Exacto, exacto. Los apócrifos han sido libros que han servido para muchas de estas doctrinas realmente, aunque otras ni siquiera en los apócrifos están. En el 608, en el año 608, ahí es que comienza oficialmente el papado como tal, o sea, ya lo que tiene que ver con esa posición del papado, del gobierno a través del gobierno de la iglesia por el papa, pues es en el 608. Entonces, eso del papado, Julián, eso del papado sí llama mucho la atención, es decir, ellos asumen una sucesión apostólica. Sin embargo, los apóstoles nunca hablaron de sucesión apostólica. No. Se habla más yo veo en la Biblia de una sucesión de obispos, porque ellos iban construyendo sinagogas para la predicación y la comunión de los hermanos, y ahí se dejaban obispos que también eran llamados ancianos y pastores, no de sucesión apostólica. Es como decir, se fue el apóstol Pablo, ahora viene otro apóstol más, se fue el apóstol Pedro, ahora vamos a poner un apóstol más. Y esa sucesión apostólica solo la hicieron con un solo apóstol, que fue el apóstol Pedro, donde ellos dicen que la iglesia se sostiene de Pedro, la roca, y no, la Biblia dice que la iglesia se sostiene de la roca preciosa y fuerte que es Cristo. Exacto. Lo que pasa es que hay una mala interpretación de aquellas palabras que el Señor le dijo a Pedro, que cuando Pedro dio aquella declaración que dijo, y cuando el Señor le preguntaba quiénes dicen la gente que yo soy, Pedro da esa tremenda declaración que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, no está hablando de Pedro como tal, sino sobre la declaración. Sobre la declaración de fe que es el fundamento de la iglesia cristiana, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, aunque todos somos llamados piedras, todos nosotros somos llamados piedras en la palabra del Señor. No recuerdo exactamente el versículo, pero el mismo Pedro, cuando está hablando con los ancianos, él les da una recomendación y dice que no él haciéndose como autoridad sobre ellos. Estoy parafraseando, o sea, tendríamos que buscar esos piedras vivas, o sea, nosotros piedras vivas, pero no piedras de edificación, no, sino piedras como parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, exacto. Parte del cuerpo de Cristo. Entonces, en el año, eso de los, todavía hoy día, dentro también del cristianismo evangélico, que en su momento vamos a hablar de eso, porque hay herejías que se han metido dentro del cristianismo evangélico, existe la creencia, hay muchos que enseñan de la sucesión apostólica y hoy día hay muchos que se hacen llamar apóstoles, y eso también es una herejía, igual que la herejía del papado. Bueno, vamos a continuar en la siguiente pausa, Julián. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y seguimos analizando el catolicismo con nuestro hermano el licenciado Julián Musa, quien es teólogo, es catedrático, director de la emisora Radio Eternidad y también productor del programa Acción Cristiana en la Radio, la cual yo recomiendo que también pasen por sus producciones, que escuchen la emisora Radio Eternidad, porque ahí se predica la sana doctrina de la palabra de nuestro Señor y ahí se amplían estos temas, ¿verdad, Julián? Con mucho respeto, mucha altura, obviamente, que lo que queremos es llevar información para que los amigos y hermanos sigan investigando en la palabra de Dios, en la historia también, lo hagan de forma objetiva. Probablemente nosotros nos podamos equivocar también, ¿verdad, Julián? Porque eso es parte de... Claro. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y cualquier cosa, cualquier persona que quiera tener contacto directo conmigo, puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @PJulianMusa, o nuestro canal de YouTube, Julián Musa. En Facebook estoy como Julián Musa y usted puede hablar conmigo directamente. Si algo de lo que yo he dicho aquí usted no lo entiende, no lo comprende o tiene una objeción, se puede acercar, porque Carlos, yo vuelvo y repito, o sea, la intención de nosotros no es ofender a nadie, sino es analizar un conjunto de doctrinas que forman parte de una religión. Y nosotros, por la Biblia y analizando la religión como tal, decimos que no es un camino por el cual usted debe de andar, porque el camino por el cual debemos andar se llama Jesucristo. Y Jesucristo fue revelado en su palabra. Y sus enseñanzas tienen que estar por encima de la tradición, tienen que estar por encima de que a mí me criaron así, tienen que estar por encima de que yo siempre he sido de esta religión, tiene que estar por encima de que, pero hay evangélicos que son unos tigres. Bueno, eso no son seguidores de Cristo. Vamos a analizar eso también. Vamos a analizar eso también. Dentro del mundo evangélico, vamos a analizar quiénes están bien y quiénes no. Hay doctrinas falsas que se han querido infiltrar, que eso lo vamos a analizar en otro programa. A la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. Y en la parte donde me quedé, que era hablando del papado, es bueno explicar algo, cómo surge el papado. Cuando viene la mezcla del cristianismo con el paganismo, que de ahí es que surge cuando el imperio se adopta el cristianismo, pero no lo adopta el cristianismo como tal, sino que hace una especie de mezcla con su religión. Vuelvo y repito, eso es historia. En ese momento, la iglesia fue, aunque el cristianismo bíblico siempre ha existido, siempre ha existido personas que son cristianos de verdad, personas que la iglesia cristiana no desapareció, aún en tiempos tan difíciles como la Edad Media. Siempre hubo los cristianos siempre existieron, porque el cristianismo, o sea, la iglesia del Señor siempre ha estado en la tierra desde el momento en que el Señor pues la estableció, y luego que vino el Espíritu Santo y ahí se da surgimiento a la iglesia. Pero lo que quiero decir en esta parte es que cuando el imperio abraza supuestamente el cristianismo, ya la iglesia se empieza a manejar de una manera no bíblica en muchísimos aspectos, y uno de ellos es en el liderazgo. Ya se empiezan, la palabra obispo, anciano y pastor está hablando de un mismo ministerio, no son más que cualidades que tiene ese ministerio, que son los líderes de las iglesias establecidos por el Señor, de las iglesias locales. Entonces, se establecen obispos en diferentes zonas, pero la cultura de Roma permea al cristianismo, a ese cristianismo que ha adoptado el imperio, y el obispo de Roma sobresale sobre todos los obispos. Y ahí la forma de gobierno de la iglesia es el mismo tipo de gobierno del imperio, donde la autoridad es centralizada. Entonces, a este obispo de Roma se pone por encima de todos
Y ahí es donde surge el papado. Entonces, el papado tiene esa historia detrás. Entonces, en el año 787, recordemos que estamos viendo fechas donde se establecieron doctrinas y analizando un poco, aunque algunas no vamos a analizarla muchas porque en el primer programa se analizó mucho, se habló mucho de eso. Pero en el 787 viene lo que es el culto a las imágenes y reliquias. Estamos hablando del siglo VIII de la era cristiana, donde ya se establece de manera formal el culto a las imágenes y las reliquias. En el año 1000 después de Cristo se establece la canonización de santos. O sea, para el catolicismo romano, santo no es lo mismo que lo que la Biblia establece que es un santo. Me explico. La palabra de Dios habla de que todo aquello que han nacido de nuevo, todo aquello que han recibido al Señor Jesucristo y lo han hecho el Señor, valga la redundancia, el amo, el salvador de sus vidas, se constituyen en personas apartadas para Dios en el sentido de que son personas que van a ser usadas por Él, forman parte de su familia, se convierten en hijos de Dios. No es que nos aparta del mundo como los budistas que crean monasterios y se van a vivir para allá y no tienen contacto con el mundo, no, sino que somos de Dios, pertenecemos al Señor, el Espíritu Santo nos ha sellado y la palabra santo es precisamente ese el significado que tiene. Santo es ser apartados para Dios, personas apartadas para Dios para ser usadas por Él. Entonces, todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, no que se dice ser cristiano de la boca para afuera, sino que ha nacido de nuevo, que su vida ha sido regenerada, que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador, es un santo de Dios, es una persona apartada para Dios. En el catolicismo romano, esa palabra es exclusiva para personas que la iglesia determina que son santos después de su muerte. Ahí es que viene la canonización. Todos los papas pasan por ese proceso de canonización y personas que la iglesia ha entendido, la iglesia católica ha entendido que por una vida de obras ejemplares para la iglesia, pues es considerada un santo. Eso no tiene un aval bíblico. O sea, donde estas personas, digamos que han sido superiores a los demás hermanos y son consideradas santos a través de un proceso llamado la canonización, que es un proceso que se hace, que el liderazgo de esta iglesia hace y establece santo a personas. Entonces, en ese sentido, eso no tiene un asidero en las Escrituras. No, todos somos llamados santos. Todos los que son cristianos. Los que son cristianos, exactamente. Y los que siguen correctamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque no cualquiera que se diga cristiano. Exacto. Entonces, en el año 1100, empieza lo que es la doctrina del pago por las misas. El pago por las misas, lo que tiene que ver con esto de, por ejemplo, lo que yo hablaba en el programa pasado, de que las misas se dedican a muertos específicos y se hace pago por esto. No es que haya una tarifa, por lo menos no fue mi experiencia, a mí no me cobraron una tarifa específica, pero sí yo fui y yo hice eso por mi abuelo, cuando yo estaba en la religión católica, una persona que amé mucho, mi abuelo paterno, y iba y llegué a pagar para que la misa de ese día fuera dedicada a mi abuelo, por ejemplo. En el mismo año 1100 se establece de manera formal el culto a los santos y a los ángeles. Aunque ya 100 años antes estaba la canonización, pero esa formalidad del culto a los santos y a los ángeles ya digamos que se establece de una manera más clara. En el año 1123, ahí es que se establece, Carlos, y ustedes que están ahí con nosotros, lo que es el celibato obligatorio del sacerdocio. En el 1123. En el año 1123. O sea, que tuvieron que esperar
1000 y tantos años para establecer algo. Anterior a eso se casaban, no había ningún problema. No había ningún problema, no. Pero creo que la Biblia no dice eso, Julián. No, que no se puedan casar. La Biblia manda que sean maridos de una sola mujer, irreprensibles y eso. Y por eso voy a decir algo que dije en el programa anterior, que creo que es muy importante. Nosotros vemos un apóstol Pablo, por ejemplo, que decidió ser célibe. Él decidió, pero él mismo especificó que eso había sido un don que Dios le había dado. El don de abstinencia. El don de abstinencia, que es un don de Dios. Una persona que no tenga ese don y decida por motus propio hacer eso, va a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque, como dijimos en el programa anterior, y es bueno repetirlo, el sexo no es del diablo. O sea, el sexo es de Dios, pero Dios ha establecido que uno lo disfrute dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es un regalo de Dios y es parte nuestra. Nosotros somos seres, somos personas que Dios nos ha dado esa bendición para nosotros disfrutarla en el matrimonio. Somos seres sexuados, si la palabra cabe en ese sentido. Entonces, restringir de manera obligatoria a personas que no tengan este don es sumamente peligroso. Y por eso es que hemos visto cuántos sacerdotes de la Iglesia Católica, lamentablemente, que eso ha sido un escándalo, eso no me lo estoy inventando yo, un escándalo mundial, el tema de la pedofilia en muchos sacerdotes. Claro, o sea, pero también hay que ver que eso se da en otras denominaciones, vamos a decir así, aunque eso es como echarle leña al fuego si tú le prohíbes a personas que para ejercer un sacerdocio, como ellos le llaman, aunque eso es otro tema, el sacerdocio, ¿verdad? Sí. Eso puede crear algún inconveniente a la persona porque le genera una carga. Es cierto, eso le puede generar una carga en su vida y el Señor no le prohíbe que no se casen. Claro. El Señor dice, ten tu esposa, sé irreprensible y sé fiel. Claro, o sea que eso es algo ahí. Vamos a pasar a la siguiente pausa, Julián. Yo creo que vamos a tener que hacer otras entregas más de este tema hasta que tú puedas desarrollar de manera completa el análisis del catolicismo con el respeto que tú lo has estado haciendo y tomando en cuenta a nuestros amigos católicos que puedan estar viendo el programa, pidiéndoles que puedan investigar sobre todo eso. Pero es muy amplio, es muy amplio. Muy amplio. Precisamente, Julián, por la trayectoria histórica que tiene el catolicismo. Estamos hablando de 2000 y tantos años, desde el 313, Edicto de Tolerancia, hasta nuestros días. Así que volvemos, queridos hermanos y amigos, con este interesante tema. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el licenciado Julián Musa, quien les hemos dado la encomienda de ser ahí el investigador gadget.
Tú llegaste a ver esa serie, El Investigador Gadget. Claro, los muñequitos. Ese eres tú, y tú eres que has estado presentando estos interesantes capítulos de las falsas doctrinas. Yo he aprendido mucho, Julián. Tú sabes que nosotros en la apologética hacemos eso, investigamos mucho para tratar de defender lo mejor posible y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Julián. Sí, claro, y esto lo hacemos con todo el respeto a aquellos que puedan profesar esta religión. Entonces, eso del celibato, vemos que fue 1000 y pico de años luego que surge y no tiene un aval en las Sagradas Escrituras. Eso ha sido algo que ha hecho mucho daño, porque volvemos y repetimos, a menos que no haya un don que Dios dé, pues nadie puede ser sometido a este tipo de cosas, aunque claro, con esto no estamos diciendo es condenable en la Biblia el sexo libre, el sexo visto como un deporte. No somos animales, somos personas racionales, somos personas que Dios nos ha dado esta bendición de la sexualidad, y el mejor marco para ser disfrutado es en una relación de amor verdadero, no un amor carnal, no una pasión carnal más que amor, como se vive hoy día. Mucha gente vive una sexualidad, digamos, sin llevarse de lo que Dios dice, y cuánto la gente sufre, cuánta la gente pasa producto de esto. Qué bello es cuando el sexo se vuelve sumamente hermoso, cuando es en una relación de amor, de un matrimonio bajo la gracia de Dios, el pacto de Dios, y donde es una persona que uno ama de manera sincera. Y hago esa acotación ahí, porque prohibir eso es totalmente en contra de la palabra, e incluso es reprochable en la Biblia. Que ya sea en este programa o en el próximo que vayamos a hacer, pues voy a hablar de eso, de cómo la Biblia reprocha de manera tajante esto del celibato, de una manera obligatoria, de una manera como si fuera un mandamiento de Dios. En el año 1160 se establecen lo que son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Ahí es donde se establecen estos 7 sacramentos como parte de la doctrina. En el año 1190, Carlos, y ustedes que están con nosotros, ahí es que surge el tema de la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, que eso fue uno de las chispas que generó lo que se llamó la Reforma Protestante. Eso fue un problemón en ese entonces. Una doctrina que totalmente en contra de las Escrituras, que la misma Iglesia dejó de hacer con el tiempo, cuando hubo esa contrarreforma, y donde hubo algunas cosas que se analizaron y demás. Pero la venta de indulgencia existió, donde se vendía una especie de certificación, por decirlo así, que tenía el sello papal, donde las personas que compraban esto, lo que se le decía a la gente, que si compraban eso, las personas iban todos sus pecados iban a ser perdonados, y no nada más de ellos, sino de aquellas personas que habían muerto, familiares, conocidos, y la gente compraba esto, y eso fue una estrategia política para poder construir y poder, digamos, hacer inversiones económicas en la iglesia de San Pedro. O sea, la historia habla de que fue una forma de colectar dinero para el establecimiento de esa, como la iglesia sede, vamos a decirlo así, y se utilizó esto de la venta de indulgencias, donde se vendía y se manipulaba a las personas, y se le decía que con la compra de esa certificación, con la bula papal, con el sello papal, pues todos tus pecados te eran perdonados. Algo totalmente antibíblico. En el año 1215 aparece la doctrina de la transubstanciación, de lo que hablábamos, donde supuestamente
en la Eucaristía de la misa, el cuerpo de Cristo, la hostia es literalmente el cuerpo de Cristo y el vino es literalmente la sangre del Señor. O sea, aunque claro, no es que estamos diciendo con esto que la transustanciación quiere decir que la hostia se convierte en un pedazo de carne de una gente y el vino se convierte en una sangre. Pero por eso se llama transustanciación, porque es como si fuera lo mismo, aunque lo que tiene que ver, sobre todo, aunque sea lo mismo, pero no de una manera literal, sino como que cambió su naturaleza y se volvió una hostia y se volvió un vino. No sé si me di a entender ahí con lo que acabo de decir. Bueno, eso ahí es un punto complejo, porque la transustanciación sí tiene una especie de transformación. Yo lo que entiendo es que el Señor presenta en la semana de la Pascua, porque ahí no se estaba todavía comiendo el cordero, él estaba en la parte, o sea, del desarrollo de la semana pascual, porque la Pascua se celebra una semana completa en la tradición del pueblo de Israel, de la liberación del pueblo de Egipto. No, y esa cena, la cena del Señor fue previo a la Pascua. Previo a la Pascua, entrando la Pascua. Que eso siempre se ha hecho, ¿no? De generación en generación, desde la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero el Señor, lo que vemos ahí es que esto Él lo hace de manera simbólica. Simbólica. Sí. Y más adelante vamos a explicar, quizá en el otro programa podemos explicar mejor esa parte, ¿sí? De cómo la Biblia habla de cómo es que debe de ser practicada la Santa Cena del Señor, porque sí, ciertamente debe de ser practicada, pero no como la Iglesia Católica lo presenta, como si fuera literalmente la sangre del Señor y el cuerpo del Señor. En el año 1215 se establece la doctrina de la confesión auricular, declarada artículo de fe, o sea, eso de ir a los sacerdotes a confesar los pecados. Eso aparece en el año 1215. En el año 1229 se prohíbe que los laicos lean la Biblia. Un punto ahí. 1209. 1229. 1229. Sí. Entonces, la Biblia que se utilizaba fue la traducción al latín, llamada la Vulgata, la Vulgata. Entonces, esto era una situación difícil porque se prohibió a los laicos que lean la Biblia y ellos tenían que aceptar la interpretación que los sacerdotes le daban, y la Biblia era leída en ese idioma, en lugares donde ese idioma no se entendía. Entonces, era como que yo me ponga a leer algo que suene para nosotros, que hablamos castellano, que suene como... O sea, no entendemos. Entonces, los laicos no podían, se le prohibió, cuando hablamos de laico, es a la gente que son miembros de la iglesia. Se le prohibía leer la Biblia y escuchaban la Biblia en un idioma que no entendían. Por ende, tenía que aceptar cualquier interpretación que los sacerdotes le daban a su pueblo, toda interpretación que ellos daban de la Biblia. Entonces, es como decir, aquí le hablamos un idioma que sabemos que no entienden, ahora vamos a explicar lo que nosotros interpretamos. Esto significa tal cosa, tal cosa. Muy buena forma de aclararlo. Yo creo que excelente, es así. Entonces, en esa parte, nosotros podemos ver que eso tiene, la Iglesia Católica todavía, dentro de su tradición, hace ver que el catolicismo es la religión que tiene la facultad para interpretar correctamente la Biblia. Eso forma parte. Entonces, en ese sentido, también nosotros vemos que en el año 1303 se estableció como doctrina que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso lo vamos a dejar ahí, Julián,
1303, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Para el próximo programa vamos a tener que seguir ampliando porque es mucha información histórica sobre la base del desarrollo del cristianismo visto desde el catolicismo. Sabemos, ¿no?, que vamos a continuar analizando otras doctrinas y lo vamos a hacer con respeto, trayendo la parte histórica, que es muy importante, pero sobre todo guiándonos de lo que establece la palabra de Dios. Hasta aquí ha sido su entrega su espacio Fe y Razón de este día. Esperamos que sigan sintonizándonos todos los lunes y hasta los viernes, ¿no? De lunes a viernes a las 12 del día, para que puedan seguir conociendo todos estos temas tan interesantes, pero recordando que todo debe ser centrado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Deseándoles como siempre que el Señor les bendiga.